Hola, ¿cómo están? Espero que sigan bien. Habíamos charlado y habíamos visto algunos métodos que servían para encontrar las soluciones completas a las variables de los circuitos, tensiones y corriente para la mayoría o casi todos los elementos del circuito. Estos métodos eran relativamente simples, pero trabajosos e involucraban una gran cantidad de operaciones para sistemas grandes. Hay veces que no nos importa el comportamiento para todo el circuito, sino para una parte nada más. Entonces, en esos casos, tenemos que tratar de ver si es posible reducir el circuito a un equivalente. Entonces, el caso que vamos a presentar sería, por ejemplo, este, donde tenemos un circuito que alimenta una resistencia de carga. Y a mí lo que me interesa es saber qué pasa con el comportamiento del circuito cuando yo varío, por ejemplo, la resistencia de carga. Cuando la aumento, cuando la disminuyo, cuando la saco. Un problema como este involucraría resolver 3 mallas, por ejemplo, o 2, en principio, y cada vez que yo cambio la resistencia habría que resolver un circuito, un sistema de 2x2, así que imagínense en un sistema grande, por ejemplo, si yo quiero conectar un nuevo establecimiento en un parque industrial, con todos los generadores, las líneas, los sistemas eléctricos que hay, sería imposible que yo pudiera hacer un estudio de cómo se modifica el sistema cada vez que yo cambio alguna de las características del sistema. ¿Qué pasa cuando conecto, cuando desconecto? En esos casos es más útil buscar un equivalente. Entonces, ¿qué tipo de red nosotros tenemos? Tenemos una red activa, porque tiene generadores y tiene resistencias. Cuando yo tengo una red como eso, evidentemente no voy a buscar un equivalente pasivo, porque no podría modelar la parte activa. Entonces se desarrollaron dos formas de obtener un equivalente, con 2 teoremas, que serían de Thevenin y de Norton, que se llaman equivalente de Thevenin y equivalente de Norton. Cada uno propone una alternativa para modelar lo que hay adentro de esa caja que yo puse, una caja de estudio, un circuito, para encontrar un circuito equivalente, que sería a través de un elemento real. Thevenin propone reemplazar el circuito activo, que es un bipolo, digamos, que tiene 2 terminales en los cuales yo conecto la carga, por una fuente de tensión real, es decir, una FEM con una resistencia en serie. Mientras que Norton propone reemplazar el circuito por una fuente de corriente real. Cada uno tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Además está de decir que la forma tradicionalmente más aceptada y más ampliamente difundida es la representación de Thevenin, pero porque ya hemos comentado que la mayoría de nuestras fuentes son fuentes de tensión. Entonces es una representación conveniente. Por ejemplo, en el caso que le estoy diciendo, cuando yo incorporo nuevas instalaciones a un sistema eléctrico existente, el modelo que se utiliza de la red es un equivalente de Thevenin de la red en el punto de conexión. Se obtiene por simulaciones, a veces no es tan fácil, o por ensayo, como después vamos a ver. Entonces, para que quede claro, la idea sería reemplazar un circuito que tiene muchos componentes interconectados, pero que es un circuito lineal. Puede ser pasivo, pero en ese caso podríamos utilizar las técnicas de reducción que ya vimos, como conexión en serie y paralelo, o algunas otras similares. Hay otras transformaciones, por ejemplo, a través de conexiones estrella-triángulo, que nosotros no las hemos hecho todavía y las he dejado para más adelante cuando veamos sistema trifásico, que me parece que es más útil. Entonces, en este caso, como el sistema es activo, lo vamos a representar por una fuente real, o de tensión o de corriente. Esa sería la idea que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuándo se cumple esto? ¿Para cualquier circuito que yo tengo se va a cumplir? Bueno, para poder realizar esta sustitución o esta transformación del circuito en uno equivalente, tiene que ser lineal. El comportamiento del sistema tiene que ser lineal. Entonces vamos a repasar muy rápidamente, sin entrar en matemática, qué era un sistema lineal. En principio, el sistema lineal es el que cumple con estas dos condiciones, con estas dos propiedades. La primera es una propiedad de escalamiento o proporcionalidad, y la segunda es el famoso principio de superposición. Entonces, la idea de un sistema lineal es que si yo tengo una entrada X y una salida Y, si el sistema es lineal, lo vamos a poder escribir
a la salida como una cierta constante por la entrada. Ese sería básicamente el comportamiento de un sistema lineal, y para ese sistema se va a cumplir la proporcionalidad y el principio de superposición. Si tienen duda, busquen cualquier libro de matemática, pero esta sería la definición de sistema lineal. Por ejemplo, lo vamos a ver con el divisor de tensión, que es un caso que ya lo conocemos bastante bien. Supongamos que yo tengo una tensión de entrada y me interesa una determinada tensión en una resistencia, por ejemplo R2. Habíamos visto que para obtener la salida de la tensión en la salida, lo podríamos hacer como, le voy a poner la polaridad, no puedo ver una tensión sin polaridad, me parece que es como un error de ortografía, perdón. Entonces, supongamos que yo estoy interesado en la salida B sub 0, tomado como una salida. Entonces lo que puedo hacer es utilizar la fórmula o la idea del divisor de tensión, que es la tensión que entra al divisor por la resistencia que me interesa dividido la suma. Pero fíjese que el resultado, si la resistencia se mantiene constante, que es una suposición que nosotros hicimos en el modelo, este cociente es una constante en realidad, no depende de la entrada. Y por lo tanto, la expresión matemática cumple con lo que nosotros pensamos que tiene que cumplir un sistema lineal, con la definición. Bueno, por ejemplo, cumple con el escalamiento, ya que si la entrada es C por B a B, bueno, lo podríamos escribir de esta manera. Y también cumple con la superposición, porque si la entrada es B1 más B2, la podemos pensar como la suma de las dos. Por ejemplo, también lo podríamos pensar, si el ejemplo anterior fue bastante simple, cuando nosotros aplicamos el método de las mallas, pueden pausar el video para ver cómo harían el planteo para obtener la matriz. Yo parto directamente de la matriz para ahorrar tiempo. Entonces, supongamos que tenemos esta matriz en el método que vamos a resolver. Bueno, para encontrar, por ejemplo, la corriente I sub 2, lo que haríamos sería aplicar la regla de Kramer. Sería el determinante de la matriz, donde reemplazamos en la columna correspondiente a la incógnita, o sea, esto se podría pensar como la columna I1 y la columna I2. Entonces reemplazo en la columna de la incógnita el vector del resultado, dividido el determinante de la matriz original. Cuando ustedes lo realizan y cuando observan el resultado, fíjense que queda un cociente de R2 dividido el determinante por E1 más R1 dividido el determinante por E2. Observen que esto sería como pensar que la corriente I2 tiene dos componentes. Una componente debido a la fuente E1 y otra componente debido a la fuente E sub 2. Entonces, esto me está diciendo, o me da la idea, de que se está cumpliendo el principio de superposición. Observen que I2, que sería la corriente que circula, en este caso por la resistencia 3, cuando están las dos fuentes funcionando, es igual al aporte de cada uno, pero como si la otra fuente estuviera pasivada. Es como que yo apago la fuente, por decirlo de alguna manera, y considero el circuito pasivando la fuente E2, calculo la contribución de la fuente 1, y después pasivo la fuente 1 y calculo la contribución de la fuente 2. La suma es el resultado final. O sea, esto sería el principio de superposición. Lo que yo hago con la fuente es pasivar la fuente. Nada de apaciguar ni ninguna cosa rara que por ahí me aparece cuando por ahí me lo quieren comentar ustedes. Por ejemplo, vamos a ver cómo se aplica el principio de superposición en un ejemplo muy simple, pero para que lo entiendan y fundamentalmente que comprendan esta idea de pasivar. La idea de que lo voy a volver pasivo a una parte del circuito. Entonces, supongamos que tenemos este circuito para resolver, donde nos interesa la salida B sub 0, y tengo dos fuentes. Por ejemplo, una de tensión y una de corriente. Lo que yo tendría que hacer sería sacar las componentes individuales. ¿Cómo haría para sacar las componentes individuales? O los aportes de cada fuente, B01 y B02. Bueno, primero puedo pasivar la fuente de corriente y calcular la salida B0 como si solamente actuara la fuente de tensión, y después puedo pasivar la fuente de tensión y considerar el aporte de la fuente de corriente. ¿Cómo se pasivan las fuentes de tensión? Bueno, ¿qué hacía una fuente de tensión? Establecía una diferencia de potencial en bornes.
Por lo tanto, ¿cómo anulo yo la diferencia de potencial en bornes de una fuente? Y bueno, hago un cortocircuito en bornes. Es decir, que para pasivar las fuentes de tensión, lo que se hace es reemplazarlas por un cortocircuito. Entonces, la fuente de tensión la reemplazo por un cortocircuito y eso le llamamos pasivar la fuente. ¿Cómo haría para pasivar una fuente de corriente? Bueno, ¿qué hacía la fuente de corriente? Inyectaba una determinada corriente en el circuito. Entonces, ¿cómo se anula la acción de la fuente? Bueno, se abre la fuente para que ya no haya corriente. Por supuesto que esto en una fuente real no se puede hacer, pero esto es un procedimiento lógico, matemático, no es un experimento. Entonces, desde el punto de vista de la formulación, del análisis del sistema, pasivar la fuente de corriente implica dejar un circuito abierto. Digo, en las fuentes reales no podría, porque si yo abro un circuito que está funcionando con una fuente de corriente, la tensión tendería a ser infinita automáticamente. Entonces, primero hay que ponerla en cortocircuito, no importa, digamos, para más adelante lo vamos seguramente a ver. Pero lógica y matemáticamente sí lo podría hacer, o sea, dejo el circuito abierto. Esa es la forma de pasivar. Yo podría calcular B01 y B02 y obtener el resultado, o como lo que yo hice fue al revés. Parto del resultado y veo que realmente son las contribuciones. Por ejemplo, lo vamos a comentar y con esto ya lo vamos a dejar este video y vamos a ver el equivalente de Thevenin. Entonces, recuerden que la idea sería obtener B sub 0. Entonces planteo directamente la ecuación de nodo. Fíjese que acá tengo un solo nodo. Entonces me quedaría B0 sobre R2, sería la corriente que circula en esta dirección, más B0 menos BS dividido R1, que sería la corriente que circula en esta dirección. Son dos corrientes salientes, y eso es igual a la corriente de la fuente I sub S. Acá puedo multiplicar, por ejemplo, por R2 y por R1. Entonces, si multiplico por R2 y por R1, de este lado de la igualdad me queda IS por R1 por R2. Y acá se simplifica R2 y me queda R1. Y acá se simplifica R1 y me queda R2. Hago la distributiva y reacomodo. Saco factor común y divido. Y me queda que B sub 0, realizando la operación con el circuito completo, es igual a esta expresión que tiene dos partes. Sin embargo, esas partes son fácilmente identificables. Por ejemplo, B sub S por R2 dividido R1 más R2, en este circuito, donde la fuente corriente se ha reemplazado por un circuito abierto, es decir, se ha pasivado, observen que es un divisor de tensión convencional. La tensión que tengo por la resistencia que me interesa dividido la suma, me da la tensión B01. Es decir, que de esta resolución completa del problema, esta parte, por lo menos, representaría el B01. Lo otro tendría que ser el B02, ¿no? Y que también lo podemos comprobar. Acá podríamos hacer primero un divisor de corriente para calcular la corriente que circula por la resistencia 2, y el B02 sería la corriente por R2. Entonces, la corriente que entra al divisor por la resistencia de la parte que no me interesa, dividido la suma, me daría la corriente que está en verde acá, esta corriente, que multiplicada por R2 me da B02. O sea que lo que hemos demostrado es que la suma de cada una de las fuentes actuando por separado, pasivando la otra, me da igual al resultado cuando las dos fuentes actúan en forma simultánea. Esta idea de poder ir pasivando parte del circuito para ver lo que me va quedando es lo que permite realizar los equivalentes de Thevenin y de Norton. Pero ya que está el de Norton, también lo vamos a ver cómo se obtiene y fundamentalmente cómo se puede intercambiar con el de Thevenin. Así que bueno, me pongo a grabar el video.